Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. A partir de esta clase número 18, nosotros subimos de nivel. Dejamos de ser principiantes para pasar al grado de prebásico. En las siguientes clases van a notar que ya pronuncio un poco más rápido las oraciones utilizando linked sounds o los sonidos vinculados, y que esas oraciones ya serán un poco más elaboradas. Algo que debemos de tener presente sobre la pronunciación es que puede variar de persona a persona y no debería de haber mucha diferencia, a menos que tengamos algún problema que nos impida emitir algunos sonidos. Se los comento porque esto podría causar un agotamiento al no poder vocalizar o entender bien una pronunciación que se consideraría correcta y como resultado abandonar el curso. Así que comencemos con la clase número 18. En esta clase veremos los usos del pronombre it. En el español no existe el pronombre it y muchos cometemos errores al momento de utilizarlo. Anteriormente especifiqué que significaba eso, esa, ese, pero solo era para poder ser identificado con los otros pronombres. Como saben, cuando en el español nos enseñan los pronombres personales, incluye eso. Por otro lado, en el inglés, al momento de enseñarnos los pronombres en función del sujeto, nos deben de introducir este pronombre para que tengamos el conocimiento de su existencia. Pero recordemos cuando, en clases pasadas, di ejemplos del pronombre it. Uno de ellos fue it is a wallet. En esta oración, al pasarla al español, dice es una cartera. Pero, por definición, ustedes me dirán que su significado es esa es una cartera. Pues el significado de it es eso, esa o ese. Pero esa traducción es un error. No olvidemos que en el inglés debe de figurar siempre los pronombres personales o el pronombre en función del sujeto. Es una regla gramatical muy importante. Si en el inglés los llegamos a omitir, las oraciones carecerían de sentido. Entonces, no se puede traducir este pronombre. No hay algo semejante del it en el español. Como en el español no es necesario el uso del sujeto o decirlo, aquí radicaría la confusión. Cuando no hay sujeto en la oración o el sujeto es, por ejemplo, una cosa o un animal, lo reemplazamos con it. Para poder entender bien el pronombre it es indispensable pensar en inglés y no tratar de darle un significado congruente en el español. Trataré de dar una explicación con un ejemplo. Pongan mucha atención, por favor. En la oración compuesta, el perro está ladrando, escucho una explosión. Se darán cuenta que después de la coma no utilicé un pronombre. Es porque está implícito gracias a la primera oración y no necesité usarlo. Es como si dijera, el perro está ladrando, él escuchó una explosión. Pero al pasarla al inglés, the dog is barking, it heard an explosion, se fijarán que después de la coma sí ocupe un pronombre que, aunque está explícito en la primera oración, en el inglés es indispensable usarlo en la segunda para que mi enunciado tenga sentido. Reitero, en inglés. Al sustituir el sujeto para que se vea mejor reflejado el uso del it. It is barking, it heard an explosion. Se percatarán cómo está estructurada la segunda oración y no debo de omitir el uso del pronombre. Si la paso al español sin usar pronombres, está ladrando, escuchó una explosión. Aquí sí tiene sentido. La razón es que en el español nosotros sí podemos omitir los pronombres o el sujeto, siempre de acuerdo al contexto. Pero en el inglés no se debe, no hay que olvidarlo. No tiene sentido pasar la oración está ladrando, escuchó una explosión, al inglés como is barking, it heard an explosion. Yo puedo decir yo soy o soy. También puedo preguntar, ¿tú comes conmigo o comes conmigo? En el español, todas estas frases tuvieron sentido. Entonces, it reemplaza el sujeto cuando es una cosa o un animal. It puede reemplazar tanto al sujeto o cuando el pronombre tiene en función del objeto. En este ejemplo, solo deseo que vean cómo reemplazamos al objeto con el pronombre it, pues no hemos visto el tema de los pronombres en función del objeto. En otra clase veremos más a fondo este contenido, pero es importante que chequen cómo se hace. En la oración, tú comes pescado, el pronombre en función del sujeto es tú y en función del objeto es pescado. Si le damos vuelta a la oración, diría, tú lo comes.
¿Qué comes? Pescado. Al pasar al inglés diría you eat fish. Al darle vuelta a esta oración será you eat it. Noten que en esta oración el pronombre it sustituyó al objeto. Si pasamos la oración al español sin usar los pronombres como en el anterior ejemplo, pueden notar que tiene sentido de acuerdo al contexto de la conversación que tengamos o el escrito. Por ejemplo, comes pescado, lo comes. Pero si omito los pronombres, por ejemplo, eat fish, de nuevo carece de sentido mi oración. En esta frase, eret, dependiendo del contexto, sí podríamos decirlo, pero sería para oraciones imperativas que las veremos en otra clase más detalladamente. Pero, ¿qué pasa cuando no tenemos sujeto? Está nevando. It is snowing. En esta frase no tenemos sujeto. ¿Qué está nevando? La atmósfera, el cielo, no lo sabemos. Por lo tanto decimos que no hay sujeto en la oración. Recordemos la regla gramatical en el ejemplo It is a wallet. Siempre debe de figurar el pronombre. Entonces, aunque no haya sujeto, este será reemplazado por el pronombre it. Carece de sentido si no usamos el pronombre. Por ejemplo, is snowing. En otro ejemplo donde no tendríamos sujeto sería está bien. Al pasar al inglés es it is well o it is good. En el primer ejemplo ocupé el adverbio well y en el segundo ejemplo el adjetivo good. En las dos no hay sujeto. ¿Se han dado cuenta cómo se está utilizando el pronombre it? Por lo tanto, carece de sentido al omitir el pronombre. Ejemplo, is well o is good. En este enunciado también carece de sujeto. Hoy hace calor. Al pasarlo al inglés quedaría como today it is warm. Igualmente, si le quitamos el pronombre today is warm, da el mismo resultado que las anteriores. Vamos a intentarlo con una oración más elaborada, para que quede más claro. Vamos a imaginarnos que está un maestro de matemáticas con su alumno, y este no le entiende muy bien a esta materia, y el maestro le dice, en inglés, you know it is not easy. Tú sabes que no es fácil. ¿Por qué utilizamos el pronombre it? Primero, por el motivo que aprendimos más atrás. No debemos de omitir los pronombres. Segundo, reemplazar con it aunque no haya sujeto. Pero aquí, a simple vista, no nos damos cuenta de la inexistencia del sujeto. Vamos con otro enunciado más específico. You know that learning is not easy. Tú sabes que aprender no es fácil. ¿Ya se dieron cuenta que estamos reemplazando con it? ¿No? Bueno, vamos con algo más detallado. You know that learning this subject is not easy. Tú sabes que aprender esta materia no es fácil. Si se dan cuenta, it está reemplazando o lo estamos ocupando por la acción de aprender, learning. Entonces, it reemplaza el sujeto cuando es una cosa o un animal. It reemplaza al objeto cuando es una cosa o un animal. Y hay oraciones donde no existe un sujeto. También lo reemplazamos con it. Rápidamente veamos otros ejemplos del uso del pronombre it. It is a sofa. Es un sofá. It is a closet. Es un closet. It is raining. Está lloviendo. It is a shark. Es un tiburón. It is a monkey. Es un mono. It is not a game. No es un juego. It is not a movie. No es una película. It is not a window. No es una ventana. It is not a DVD. No es un DVD. It is not your notebook. No es tu libreta o no es tu cuaderno. Como se podrán dar cuenta, en todos estos ejemplos jamás se tradujo el pronombre it. El pronombre they se utilizará cuando esté en plural el pronombre it, sin olvidar utilizar el auxiliar del verbo to be de acuerdo con el pronombre. Tenemos como ejemplo,
They are two sofas. Son dos sofás. Al igual que los demás pronombres personales, podemos sustituir it por el nombre del objeto o animal en cuestión. Por ejemplo, it is out of order. Está fuera de servicio. En esta oración nosotros no sabemos qué está fuera de servicio, pero si yo quiero dar a conocer qué es lo que está fuera de servicio, podemos sustituir el pronombre it por el nombre del objeto. Por ejemplo, the cell phone is out of order. El teléfono celular o el celular está fuera de servicio. Cell phone sustituyó al pronombre it. It is cute. Es tierno. En esta oración no te estoy diciendo qué fue lo que a mí me pareció tierno, pero si yo te quiero dar a conocer lo que se me hizo tierno, podemos sustituir el pronombre it como en este ejemplo. The puppy is cute. El cachorro es tierno. Puppy sustituyó al pronombre it. Imaginemos que nosotros fuimos testigos de una buena acción. Una persona joven le ayudó a una de la tercera edad a cruzar la calle. Nosotros decimos, it is cool, es genial. Dense cuenta que el pronombre it lo estamos utilizando para referirnos a la acción y no para hacer referencia a las personas involucradas, sino a que esta persona le ayudó a cruzar la calle a la otra persona. El pronombre it también lo podemos utilizar para responder preguntas de modo singular. Por ejemplo, what is your name? ¿Cuál es tu nombre? Nosotros podemos responder de dos maneras. La primera es my name is Manuel. Mi nombre es Manuel. Pero la manera corta es it is Manuel. Es Manuel. Otro ejemplo. What is it? ¿Qué es? It is a sofa. Es un sofá. Para el modo plural, nosotros tenemos el pronombre they. Por ejemplo, what are their names? ¿Cuáles son sus nombres? Mi respuesta puede ser their names are Manuel and Ana. Sus nombres son Manuel y Ana, o they are Manuel and Ana. Son Manuel y Ana. What are they? ¿Qué son? They are two sofas. Son dos sofás. Bien, por mi parte ha sido todo. Les recomiendo que las palabras que no conozcan las apunten en un cuaderno para que vayan haciendo una lista de su vocabulario. Dejen sus comentarios, pueden escribirlos en inglés para practicar lo aprendido. Suscríbanse al canal, activen la campanita para más contenido. Inviten a sus amigos para aprovechar este curso. Tal vez alguien lo esté necesitando y tú lo puedes ayudar. See you next class.